Y quiero que tengamos en cuenta que la realidad en la que vivimos se vuelve por momentos o cada vez más caótica y tal vez surja en nuestro corazón inquietud como es posible tener alguna esperanza con todo lo que vivimos. Quiero permitirme a ustedes compartir algunos datos que leía yo en estos días, una realidad e impacto social que muchos de nosotros tal vez lo tengamos presente o lo hemos tenido esta información en algún momento de lo que la pandemia ha provocado, ¿no? Sabemos que esto está colapsando, conmocionando demasiado a las sociedades y a muchas economías. Es interesante porque este organismo, que es la Comisión Económica para América Latina, mejor conocido como CEPAL, dice que la pandemia del COVID-19 ha impactado tanto en América Latina y el Caribe en un momento en donde ya venía arrastrándose. Eso fue algo que de verdad me cimbró muchísimo. Venía arrastrando ya una debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. En sus datos que esta organización hace, dice que la crisis financiera pues ya venía dándose desde el 2019 a una tasa de crecimiento que redujo del 6% al 0.2%. Digo, aquí no somos para profundizar como especialistas en el tema, pero digamos, estos son los datos que a nivel regional y por supuesto a nivel global se hace presente. Pero también algo interesante que arroja en esos datos es que a medida que la pandemia se ha propagado en la región, su caracterización también trae consigo, por supuesto, esa crisis sanitaria, económica, social, que cada vez más evidente. Y es difícil, dicen ellos, poder cuantificar pues todo esto que va a impactar y por supuesto, como humanidad, estaremos viviendo una incertidumbre que ya se empieza a ver con claridad. Dicen los expertos que es la causa de mayor crisis económica y social en nuestra región y en el planeta por décadas y con impactos muy altos en desempleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad va a ser todavía un gran desafío. Por eso, en estos ejemplos que estoy poniendo, vean a lo que nos estamos enfrentando, que como iglesia tenemos que ser conscientes de ello, el impacto de la crisis sanitaria. ¿Y qué trae consigo esto? Número uno, que nuestra sociedad está viviendo cada vez más un incremento, que se exacerba la violencia de género, y lo hemos visto en recientes días. También el reto que estamos viviendo es que los niños, las niñas no pueden asistir a la escuela, precisamente, y hablábamos también de los universitarios, porque también requieren ciertos cuidados que sobrecargan el tiempo de las familias y en particular de las mujeres. El impacto de esta crisis sanitaria, que ya lo vemos en carne propia, es que hay una presión en los sistemas de salud que está afectando particularmente a las mujeres porque representan el 70% del total de las personas ocupadas en este sector de la región. Cuatro, hay un aumento de demanda de los sistemas de salud que ha mostrado condiciones de trabajo extremas, es decir, todos los médicos, todo el área de enfermería, todo el personal de los hospitales, ¿no? Con extensas jornadas laborales, sin descanso o pausas para comer, para ir al baño, y que cada vez se van sumando los riesgos de que el personal de salud está más expuesto al contagio del virus. Esta es una realidad que de verdad está ahí presente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Número 5, deben seguir asistiendo muchos ante toda esta complejidad laboral, ir a trabajar con esta responsabilidad y que encontramos esa sobrecarga de trabajo y de estrés. Pero también podemos sumar a esta gran lista que la cuarentena y el aislamiento social han traído pues el impacto en caídas de actividades como aviación, turismo, comercio,
fronteras, que no ha podido levantarse ante todo este impacto que se está viviendo. Empresas, organizaciones de diferentes personas, diferentes tamaños, nos estamos enfrentando también, se ha afectado el bolsillo, dificultades para un acceso a crédito y cosas que van siendo complejos. Los trabajadores también, lo vemos a diario, se van dando un impacto marcado en el deterioro de sus condiciones laborales, poco empleo, menos ingresos que se van sumando a todo, una crisis que demanda, pues, a que haya nuevas formas para atender esto. Se preguntarán, ¿por qué todo esto? Bueno, porque esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando y a lo que vendrá posteriormente. Y eso no puede ser una realidad ajena o distante de lo que nosotros vivimos como cristianos. Por eso aquí, ante esa realidad y estos datos duros, surge el cuestionamiento, iglesia, que pareciera ser una realidad nada alentadora. Y ahí, ante esta inquietud del corazón, ¿aún es posible aguardar la esperanza con un escenario que pareciera no ser nada alentador? Los que estamos aquí presentes, ¿qué dicen? ¿Es posible aguardar la esperanza con estos datos que los expertos nos mencionan y que lo leemos y lo escuchamos a diario? ¿Es posible? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la fe? ¿Qué sería de la iglesia si no tuviéramos esta esperanza? Por eso aquí quiero ofrecerles lo que ante una realidad tan difícil que no podemos omitir, hay algo de lo que nos invita el Evangelio, nos invita Jesús en Mateo 6 del 25 al 34. Si me dan oportunidad de leerlo y verán que ya de sí hay un mensaje sustancial en esta enseñanza de Jesús. El Señor, ese gran maestro, nos dice a la iglesia con toda esta realidad: yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen, preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse y cada día tiene bastante con sus propios problemas.
¿Cómo ven este texto en medio de la realidad caótica de la que veníamos describiendo? No se preocupen. Se escucha sencillo, pero creo que desde ya nos convoca a un gran reto. Y a partir de allí me gustaría ir explorando algunos elementos, porque el cristiano no puede omitir la realidad con la que está presente, pero al mismo tiempo no puede olvidar este mensaje que nos enseña en el Evangelio Jesús a través de Mateo. Jesús es aquel que, no se olviden, trae una buena noticia, y eso es lo que significa el Evangelio, es una buena noticia. Y la didáctica, la enseñanza de Jesús tiene una vigencia de verdad tan vigente, tan clara para nuestra realidad, que es poco alentadora y bastante caótica. Y aquí les voy a dejar algunos elementos del texto mismo que nos dice. Vuelvo otra vez al texto, pero con esta dinámica, con estos elementos con los que aquí subrayo. ¿Se dan cuenta ustedes cuántas ocasiones aparece la palabra no se preocupen? Versículo 25, no se preocupen por lo que han de comer y beber para vivir. Más adelante dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera a una hora. Versículo 28 dice, ¿y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Versículo 31, así que no se preocupen. Versículo 32, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Versículo 34, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Es interesante que cuando aparece el no se preocupe, en el texto bíblico nos da un total de 7 veces. Y el que se repita no es porque es simplemente una casualidad, sino porque hay una intención de parte de Jesús de recordarnos a nosotros como iglesia una tarea que no podemos omitir ante la situación que estamos viviendo. No te preocupes, dice Jesús a tu vida. Y este es un verbo que desde el texto original, desde el griego, merimna, significa diferentes conceptos, lo cual hoy quiero compartirlo. Vivir preocupado quiere decir vivir agobiado. Vivir preocupado implica también andar angustiado. Vivir preocupado implica andar apurado. Y todo esto, ¿quién no lo ha vivido en otras ocasiones? Pero creo que hoy más se exacerba, se aumenta esa alta preocupación por el día de mañana. Hoy Jesús otra vez invita a la iglesia a recordar, de nada sirve que te preocupes. Y ustedes se preguntarán, y es válido desde nuestra naturaleza humana, pero ¿cómo no hacerlo cuando menguan los ingresos de la familia, cuando el tema laboral se modifica o se ve limitado? ¿Cómo tener fe y no preocuparme? Jesús mismo también nos invita a recordar que vivir agobiados, iglesia, alude a estar en constante preocupación, en constante ansiedad, tristeza, a veces aburrimiento, o esa tanta preocupación puede aquejarnos ya por medio de un dolor. Por lo que una iglesia, un cristiano, quien vive agobiado y preocupado, esto se asocia muchas ocasiones
a vivir con una opresión, como si algo no permitiera sentirme tranquilo. Agobiarse también resulta desde la vivencia estar sofocados, como que la respiración no me da y no me siento capaz de poder sentirme estable por dentro. Y eso genera una sensación de asfixia, de abatimiento que una persona está experimentando, tal vez por esa angustia, por esa presión que nos resulta difícil soportar. Jesús te dice, no te agobies, no te preocupes. Pero ¿qué más nos propone Jesús? A nosotros, desde nuestra humanidad y nuestra naturaleza, que definitivamente creo que en su mayoría, todos en algún momento, y si no es que en este presente, seguimos bajo esta preocupación por nuestro futuro, por nuestra vida misma, por todo lo que emprendemos. Lo que sucede, querida iglesia, es que nuestra atención se focaliza más en lo urgente. Y nos olvidamos de dedicar nuestra atención en lo importante. Y es que el texto mismo a eso nos invita, a que nuestra mirada pueda cambiar la perspectiva y que la mirada no se esclavice a atender solo y exclusivamente lo urgente. Porque hay cosas de las que Dios nos invita a que podamos estar más atentos, más cercanos y a ejercitar nuestra atención a lo importante. Lo urgente, según Jesús, es lo que dice en el texto. Estamos preocupados, agobiados por lo que hemos de comer, dice ahí el Evangelio, por lo que hemos de beber para vivir. Nos aqueja en lo urgente la ropa que necesitamos para el cuerpo. Pero algo pertinente que nos vuelve a invitar Jesús en esta ocasión es que ese modo de conducirnos, dirá el Evangelio, son la conducta que asumen aquellos preocupados que en la Biblia le denominan paganos. ¿Quiénes son los paganos en el contexto del Evangelio? Los paganos eran personas religiosas que abrazaban la ley, pero que difícilmente la llevaban a la práctica. O sea, cuando Jesús dice que los que se preocupan son los paganos, quiere decir, los que se preocupan son aquellos que dicen confiar en Dios, pero que luego se sienten que Dios parece que no atiende o nos olvida. Así que todas estas cosas, si nos preocupan, volvamos a rectificar, hermanas y hermanos, la invitación que Jesús hoy nos invita. Lo importante, según Jesús, es, hemos entendido que atendemos más lo urgente, Jesús ahora nos convoca a que lo importante es que pongamos toda nuestra atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Poner nuestra atención en el reino de los cielos implica no preocuparme por el día de mañana, porque mañana habrá otras tantas cosas que preocuparte, y así. Es decir, si nuestro estilo de vida es la suma de preocupaciones, estaremos dejando de agradecer, de disfrutar cada una de las bendiciones. Y una bendición más importante que no podemos omitir es la vida misma. Lo importante, según Jesús en el Evangelio, también nos recuerda
que cada día tiene su propio afán. Es decir, cada día te va a demandar. Cada día va a demandar tu compromiso, tu esfuerzo, tu atención. Y que si me vivo tan inquieto por el futuro, pareciera entonces que uno empieza a confiar más en sus propios cualidades o capacidades y no me permito que Dios obre conforme a lo que Él quiere. Pero aquí me gustaría regresar a esto. Si para Jesús lo importante es poner nuestra atención en el reino de los cielos, ¿esto qué le puede decir al ser humano, al individuo de estos días? Poner nuestra atención en el reino de los cielos significa que tenemos que saber confiadamente que Dios no te dejará. Para muestra, tenemos que revisar nuestra propia vivencia. Tenemos que revisar nuestro propio caminar. Y te darás cuenta que en cada momento de tu vida, Dios ha estado allí, te ha socorrido, te ha abrazado y te ha dicho, estoy como un Dios fiel. Poner la atención en el reino de los cielos implica recordar que Dios es un Dios providente y que Él estará como un padre, como una madre que cuida a sus hijos y que no abandonará. Hagamos ese ejercicio. ¿Qué sucede cuando presto más atención a lo urgente y dejo lo importante? ¿Y qué sucede cuando atiendo lo importante? ¿Cómo vivo sin ser gobernado por lo urgente? Y en la didáctica de Jesús me llama mucho la atención, además de todo esto que hemos mencionado, que Él pone en el centro de su mensaje, es decir, Él se valdrá de dos protagonistas de este relato para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, cuán necesario es abrazarnos a la providencia de Dios. Y si te recordarás de lo que hemos leído, esos dos protagonistas no son individuos, aquellos individuos a los que Jesús obraba de manera maravillosa y milagrosa en la vida de estos hombres y mujeres que dan testimonio en el Evangelio. No, en esta ocasión Jesús no se vale de esas personas. Jesús en esta noche quiere valerse de dos protagonistas, que yo les llamaría los maestros para la fe. ¿Y quiénes son esos dos protagonistas? El primero, las aves de los cielos. Y el segundo, los lirios del campo. Jesús en esta ocasión se vale de ellos para recordarle a sus discípulos, para recordarle a la iglesia que en esa inspiración y en ese testimonio puede ayudarnos a seguir confiando en un Dios a pesar de que nuestra situación es cada vez más difícil y caótica según los datos que habíamos mencionado en un principio. Volvamos al texto, y aquí quisiera yo solo extraer algunos de los elementos que ya hemos leído. Jesús valiéndose de estos maestros de la fe. Miren las aves. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Pero vean lo que está ahí en signos de exclamación. Jesús nos invita a aprender de las aves y al mismo tiempo te recuerda, tú vales más que las aves. Y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, no puede prolongar más la vida ni siquiera una hora. Tú vales más que las aves. Si Dios provee a estas criaturas, con mayor razón a su pueblo. Continúa la misma didáctica del Evangelio que nos dice Jesús. Fíjense cómo crecen
los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Con mayor razón, vuelve a recalcar el mensaje de Jesús. Dios los vestirá a ustedes y creo que nos exhorta a través de esto que nos sacude y nos simbra. Con mayor razón te vestirá Dios, gente falta de fe. Si algo encontró Jesús en sus contemporáneos, como tal vez hoy podemos hacer en esa misma relectura, es que con tanto que nos abruma y con tanta atención hacia lo urgente, nos estamos olvidando de alimentar la fe, o probablemente nos distraemos en otras cosas que no damos el tiempo para esta oportunidad. Las aves de los cielos y los lirios del campo son nuestros grandes maestros. Alguien tal vez honesto y sincero dirá, ¿y no cree que es muy romántico esto ante la realidad tan difícil que vivimos? ¿No cree que es una utopía con la cual uno pueda ilusionarse, pero que nos rebase una realidad tan severa como la de estos momentos? Pues no, el mensaje de Jesús no es un mensaje romántico. Unos dirán, hay que ser realistas, porque si perdemos ese realismo, entonces caeremos construyendo castillos en el aire. Pero Jesús, te recuerdo, no nos invita a olvidar esa realidad. No invita tampoco a una ceguera. Tampoco dice que no hay que pensar, hay que utilizar esa oportunidad, ese elemento de la razón para poder aclarar, para poder diseñar nuestras decisiones. Lo que quiere recalcar Jesús es, no te preocupes, no te inquietes, que es algo distinto. Y este no preocuparse, no agobiarse, nos lleva a la reflexión que la fe, iglesia, se opone a la angustia, a la obsesión, a la inquietud que muchas veces vivimos en ocasiones cuando sentimos que no encontramos una salida. Si somos llamados hijas e hijos de Dios, tenemos que abrazar nuevamente la fe. Y ese es el recordatorio para que no lo olvidemos. El creyente, el cristiano, es aquel que se fía en el amor del Padre, pero sigue trabajando. Esa es una nota aclaratoria que yo quiero precisar. La fe no significa un acto de pasividad, de estar cruzado de brazos. La fe significa que Dios va a proveer, pero tendré que hacer mi parte trabajando, decidiendo sin agobiarme, sin agobiarme. Y me gustó traer a ustedes en esta noche un dicho popular que en otros países se menciona y que llama la atención con esa sapiencia que dice así: Dios provee de alimento a los pájaros del cielo, pero no se lo mete en el nido. Y de verdad tiene mucha razón esto. Dios va a proveer de alimento, pero ese pájaro tendrá que hacer su parte. Dios proveerá a tu familia, pero tendremos que hacer lo que nos corresponde sin presionarnos, sin agobiarnos. Cuán reto y cuán gran desafío es el que nos está poniendo Jesús en esta ocasión. De tal manera que si somos cristianos, tenemos que ejercitarnos, iglesia, en la fe como riesgo. Y la fe como riesgo
nos recuerda el Evangelio, es un salto, pero no un salto al vacío. Eso hay que precisarlo y ponerlo de verdad de manera muy clara. No es un salto al vacío. Si abrazamos la fe, es un salto, ¿sabes a dónde? A la paz que tu corazón necesita, a la paz y la tranquilidad que tú y yo necesitamos en medio de la tormenta y que solamente Dios puede dar. ¿Estás dispuesto a dar este salto de fe? El salto de fe es, por lo tanto, no preocuparse.